a través del recuento de los daños de esta semana, del pasado miércoles, ¿verdad? En la madrugada del jueves, hubo unos vientos muy fuertes que nunca habíamos tenido tan acelerados como lo tuvimos este jueves en la madrugada, y que bueno, algunas casas, ¿verdad?, fueron levantadas de sus techos, pero confiamos en que ya pueda haber estado arreglado esta situación en sus casas y que puedan estar bien. Tenemos la confianza en el Señor. Y bueno, pues me da tristeza comentar, ¿verdad?, que en la vida secular pues pasan muchas cosas también, ¿verdad?, malas, también pasan cosas buenas, pero ¿verdad?, pues siguen los muertos en el puerto de Acapulco, es donde se está ahora sí que recrudeciendo más la inseguridad. Y esta madrugada a las 2:30 de la mañana, ¿verdad?, pues lamentablemente, ¿verdad?, pues encontraron una persona encajuelada, ¿verdad?, en un taxi, y es una cosa de verdad triste, porque pues día con día es el pan de cada día. Hay entre 6 y 8 muertos todos los días, ¿verdad? En este taxi color rojo, de los rojos y blancos que le llaman en el puerto de Acapulco, un Pointer con número económico 0165 del puerto de Acapulco, ¿verdad? Ahí encontraron encajuelado un hombre que al parecer era el mismo conductor quien fue encajuelado, y que bueno, pues digo, es triste toda esta situación, ¿verdad? No les voy a enseñar las imágenes, pero sí les voy a comentar, ¿verdad? También, ¿verdad?, aquí en la capital del estado, en Chilpancingo, pues quemaron 2 autos, 2 camionetas para ser más precisos. Una camioneta RAM fue quemada en lo que es en el Huacapa, en esta arteria vehicular que es muy fluida por el día y en la tarde, pero que en la madrugada, ¿verdad?, 2 carros fueron quemados enfrente del Huicali, que es muy conocido ahí, y que desgraciadamente pues causó temor a las personas que viven cerca, porque pues se percataron ya que revientan llantas, revientan cosas. Y yo tengo aquí la imagen, ¿verdad?, de estas camionetas que fueron quemadas, totalmente calcinadas, y que bueno, las quitaron en la mañana y mucha gente no se dio cuenta, pero hay 2 camionetas que se quemaron y no se sabe por qué. Están las investigaciones a través de la Policía Ministerial y ya sabremos más adelante qué fue realmente lo que pasó. Y bueno, pues es triste, ¿verdad?, pero sabemos, ¿verdad?, que si tú vives una vida con propósito, vas a tener una vida mejor, vas a tener una vida más adecuada, una vida que te va a conllevar a la paz, a la tranquilidad, sabiendo, como dijo el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Y bueno, pues ahora brillamos por la ausencia de nuestra hermana Claudia Berenice, ¿verdad?, que nos trae siempre el pan diario. Pues ahora no pudo estar con nosotros, ella tiene un compromiso, está en las cosas de Dios, está en la temática de Dios. Ella está ensayando, ¿verdad?, porque van a un congreso de jóvenes y va a presentarse en el grupo, ¿verdad?, como la voz principal, ¿verdad?, como cantante, ¿verdad? Ella le gusta mucho el canto y de verdad pues Dios la usa en la alabanza. Y bueno, pues les quiero compartir este pan diario. A mí me llamó mucho la atención, está muy bonito. Se llama La Regla de Oro, el pan diario de este día. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es una regla de oro que le decimos, ¿verdad?, humanamente, que lo dice Mateo 7:12. Deuteronomio 17 y 19 sostiene lo mismo. Marcos 13, 1-20. Reitero, Mateo 7:12 es el texto clave. Dice: muchas religiones adoptan el concepto de la regla de oro. Tratar a los demás como te gustaría que te tratasen. Entonces, ¿qué hace tan excepcional la versión de Jesús sobre este asunto? Pregunta. Su singularidad yace en una sola frase: así que, la cual apunta a la generosidad de vuestro Padre Celestial. Jesús declaró: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7, 11, 12. Bueno, dice más adelante: nadie alcanza a cumplir lo que debe, amar a los demás como Dios nos ama. Eso es muy correcto. Exacto, me queda muy claro. Con amor perfecto Jesús puso en práctica esta ética admirable al vivir y morir por todos nuestros pecados. Tenemos un Padre dadivoso y amante que dejó de lado sus intereses para revelar la medida perfecta de su amor a través de su Hijo Jesús. La generosidad de Dios en la dinámica por la cual tratamos a los demás como nos gustaría ser tratados. Amados y damos a los demás porque Él nos amó primero. Eso sostiene 1 Juan 4:19. Exacto. Él nos ama, pero a veces nosotros no amamos, ¿verdad? Sigo adelante. Nuestro Padre Celestial nos pide que vivamos a la altura de sus mandamientos, pero también nos da su poder y de su amor.
para que lo llevemos a cabo, solo necesitamos pedírselo. Padre, sé que me falta tu paciencia, misericordia y amor. Muestra hoy tu amor a través de mí. La regla de oro es lo que sostiene. Bueno, Mateo lo enseñó, ¿verdad? Así como quieres que sean contigo, pues también así haz con ellos, ¿verdad? Y este pan diario, ¿verdad? Pues siempre nos gusta compartirlo, porque nos gusta a nosotros en Radio TV Vida con Propósito transmitirles como si estuviéramos en un restaurante a 3 o 4 tiempos, ¿verdad? En un restaurante se manejan los tiempos, ¿verdad? Primero te llevan el café y el pan, después te ponen un vaso de agua para que se te baje el cafecito y haga una combinación perfecta en el cuerpo, después un jugo o una fruta, te preguntan en el restaurante, ¿verdad? Y después te dicen, en un restaurante de 3 estrellas para arriba, y el de 5 estrellas también obviamente lo aplica, ¿no? Pero siempre el pan no falta, ¿verdad? Combinado con el café o una galleta, pero este pan también es importante porque nos está contando una perspectiva diferente de lo que es la palabra de Dios. Y es tan interesante, ¿verdad? Que dice, como quieras que hagan contigo, así haz tú también con ellos. A veces realmente somos egoístas, es cierto, porque a veces actuamos mal, ¿no? Y lo digo en lo personal, reconozco que a veces el egoísmo es lo que nos conlleva a otras cosas, ¿no? Y a veces asperamos o golpeamos emocionalmente a una persona cuando somos egoístas. Entonces lo que invade aquí, lo que a mí me deja pensar cuando digo Mateo esto, ¿va? Y que el Señor Jesucristo, ¿va? Lo dejó plasmado, lo dejó impreso en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿verdad? Que bueno, tenemos que actuar bien para que también haya una reciprocidad. Esa es la regla de oro. Y pues bendito sea Dios, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Nos hace reflexionar en que a veces dice uno, pero ¿por qué me pasó esto? Porque a veces también actuamos mal, ¿no? Queremos que haya cortesía con la gente, tenemos que ser cortés. Queremos que haya amabilidad, tenemos que ser amables. Queremos que haya amor, tenemos que ser amorosos. Alguien decía, un político un día dijo, yo platicaba con él, lo ayudé en la campaña, y le digo, ¿qué pasó, presidente? Le digo, ya estás ahora sí en el cargo. No te preocupes, me dijo, amor con amor se paga. O sea, él siendo un hombre sin Dios, sin Cristo, me dijo, amor con amor se paga. Entonces, esa es la regla de oro, realmente, y Mateo aquí lo plasma, porque lo dijo el Señor Jesucristo, que así como quisieras que actuasen contigo también, tú actúa con ellos. Entonces, tratemos de llevar una vida en paz, siendo recíprocos no en ser la Madre Teresa de Calcuta, sino sencillamente imitar al modelo perfecto que es el Señor Jesucristo. Esa es la temática, esa es la tesis de Cristo realmente, que Él quiere que nosotros hagamos el bien para que también recibamos bien, porque Él nos amó primero y también debemos amar a nuestro Dios. Pero el único hombre que amó a Dios por ser Dios fue Job, y nosotros, todo yo siempre he dicho, lo amamos porque nos conviene, pero Job lo amó porque era Dios nada más. Es el único prototipo realmente que ha amado a Dios por ser Dios. Y bueno, gracias a esto en esta mañana, ¿verdad? Porque estamos compartiendo este pan que me tocó ahora a mí, ¿verdad? Pero pues es algo hermoso, ¿verdad? Reconocer y saber que la palabra de Dios tiene poder, y un poder glorioso y maravilloso. Y desde aquí queremos mandar un saludo y en una oración, ¿verdad? Para nuestra hermana Miranda, ¿verdad? Gracida, ¿verdad? Que está delicadita, ¿verdad? De un problema que no le hallan. Yo le compartía y platicaba con mi hermana Laura, ¿verdad? Que siempre nos ve, ¿verdad? Por este canal, y le mando un saludo y le mando una bendición especial a su hogar, a su esposo, a sus hijos. Sabe que les amamos en el amor del Señor, y aquí en RTV se les quiere, y en nuestro corazón siempre hay buenas peticiones para ellos. Y yo declaro que Miris, ¿verdad? Va a estar bien de ese hígado, ¿verdad? Que parece ser que hay un problema ahí, pero a veces Dios nos pone una prueba, y yo sé que la hermana la va a pasar, porque Dios no quiere que pasemos por nada malo, porque el Señor Jesucristo ya, Él se sacrificó por nosotros, y Él nos ama con un amor tan grande, que yo creo que nuestra hermana va a ver coronadas sus oraciones, sus plegarias, ¿verdad? En su hija, y va a estar bien, Miris. Y te declaramos en sanidad, Miranda, te declaramos en sanidad en el nombre de Jesús. Y yo sé que nos ve, hermana, siempre, y otros hermanos que nos ven. Aquellos que estén enfermos los declaramos en sanidad. Solo confíen y van a saber que en Dios, en Cristo hay poder, porque dice que mayores cosas haremos nosotros, lo dijo el Señor Jesucristo, y si lo creemos, así va a ser. Dios le bendiga de verdad en esta mañana. Y bueno, también me congratula presentarle, ¿verdad? A nuestra hermana Silvia Arzola, ¿verdad? Que siempre, todos los sábados, nos acompaña con un tema especial. Ella se prepara, el Señor la ha estado usando siempre, ¿verdad? Con temas especiales sobre la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por la hermana, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad?
5, 20 minutos, yo creo que hasta más, yo me tomaría hasta 1 hora, 2 horas con los temas que usted trae, y de verdad que Dios me la siga bendiciendo mucho. Amén. Que Dios la siga usando. Amén. Pero Dios, esto es para alabar al Señor y glorificar a nuestro Cristo. Esas felicitaciones, lo que el mundo celebra, y que bueno, en ocasiones como cristianos también adoptamos la fecha, y como en las redes sociales nos enviábamos esas postales, los varones nos daban esas felicitaciones precisamente por ser mujeres. El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, y hoy precisamente este tema yo lo titulé Mujer, ¿eres libre o esclava? Y lo que nos atribuye es precisamente las actitudes que hemos tomado, más que nada, inclusive como cristianos, como mujeres cristianas, las actitudes que hemos tomado frente propiamente a esta globalización, a este mundo que se ha ido incrustando poco a poco en las cosas de la iglesia, de la congregación. Y bueno, vámonos a ir rápidamente al texto base que hoy nos ocupa, y vamos a dar lectura en Juan 8, del 31, vamos a dar lectura del 8, del 31 al 36. Y bueno, si no tienen ahí una Biblia, pueden anotarlo, pueden para reflexionarlo más adelante. Y bueno, la palabra de Dios nos dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues precisamente aquí habla de una libertad, más que de un encierro, habla de una libertad espiritual, de una libertad, en el ámbito de convertirnos seres humanos íntegros, seres humanos con valores. Y bueno, en los días pasados yo veía por medio de las redes sociales algunos videos publicados acerca de las nuevas tendencias que hoy los jóvenes adoptan, y de verdad es preocupante, de nuevos bailes que inclusive ya no son iguales que los que vimos en los 80, en los 90. Son bailes que propiamente denigran más que nada a la mujer, al valor que se le da a la mujer. Y bueno, yo al ver propiamente estos videos, yo me iba y yo investigaba acerca de cómo se ha devaluado tanto el valor que a la mujer se le ha dado, porque a mí me causaba inclusive hasta preocupación de cómo en esos bailes, y bueno, lo voy a citar para que propiamente ustedes estén informados, madres, padres de familia, estén atentos a algunos bailes, algunas tendencias llamadas el perreo, que bueno, surge de ese famoso reggaetón. Y yo veía jóvenes, a niñas más que nada de 12, 13 años, 14 años, teniendo un baile tan, es algo tan abominable, tan morboso, que propiamente es ya estar dándole un valor a tu cuerpo demasiado devaluado, sobre todo en la mujer. Y yo investigaba acerca propiamente de por qué o cuál ha sido el origen de que la mujer se ha convertido más que nada en un objeto sexual. E inclusive hay mujeres no conocedoras de la palabra, no cristianas, que dicen: no, es que la Biblia, yo lo he dicho varias veces en varios programas, cuando tú vas y le dices a una mujer, sobre todo aquellas que trabajan, sobre todo aquellas que tienen, una preparación académica, que tienen un trabajo, un sueldo estable, que se podría decir que son independientes, tú vas y le citas la palabra y dicen: no, es que la palabra de Dios, es que las cosas de Dios nos tienen en un concepto tan devaluado. Ellos nos dicen, no es que nos someten, es que nos dicen que el hombre es nuestra cabeza, y eso no puede ser. Citan cosas que para ellas es ofensivo, pero nunca se ponen a reflexionar lo que el mundo hace con ellas. Y bueno, viendo eso, yo les decía, Jesucristo es uno de los, es el primero, no es uno, es el primero que nos dio a nosotros el valor como mujer. Cristo nos dice: cuiden a sus esposas, valórense como mujeres. A los esposos dicen: cuiden a sus esposas como el vaso más frágil. Nos da un valor tan especial, tan delicado, tan hermoso. Pero bueno, el mundo ese valor no nos los da. Y yo investigaba el origen de por qué la mujer se ha devaluado tanto, inclusive inconscientemente. Y yo me iba investigando
di con esto que me sorprendió, que el origen, vaya, de todo esto ha sido, en gran parte, ha sido la pornografía. Un tema complicado, un tema que difícilmente se habla en las congregaciones, un tema difícil a tratar, sobre todo aquellas que son muy, que no tratan de ver más allá de lo que viven sus ojos en los hogares, no se van más allá de lo que quieren ver sus hijos en los hogares y no quieren enfrentarse a lo que el mundo nos está rodeando. Y yo investigando, yo di vaya con este concepto de pornografía y miren, nada más para sorpresa, dice que en este año se hicieron 11,000 películas pornográficas. Vamos, bueno, y ustedes creo que no es de desconocimiento de muchos que la gran industria de las películas es Hollywood. Pero a diferencia de esta industria, Hollywood solamente lanzó 400 películas, a diferencia de esta industria tan pervertida que lanzó 11,000. Y tú me vas a preguntar y me vas a decir probablemente, pero yo no veo pornografía. Pero aquí lo peligroso de eso, porque la pornografía se ha salido. El hecho de que tú no te sientes a ver una película pornográfica no quiere decir que tú estás excluido de ello, porque el enemigo ha sido tan sutil que ha sacado precisamente lo que ha plasmado en esa industria, lo ha sacado al mundo, y a veces de manera natural lo podemos ver y estamos viendo mensajes que han iniciado en esa industria. Y hoy te voy a mencionar algunos para que te des cuenta más o menos de lo que ha avanzado el enemigo en estos tiempos. Y vamos a ver yo le puse la mentira número 1 que nos lanza la pornografía en el mundo. Y dice, bueno, la pornografía nos pone que las mujeres no son seres. Vemos, marcas muy famosas como la revista le ponen la revista del conejito, y vemos en inglés, se llama Playboy, pero vemos mujeres disfrazadas propiamente de conejitas. Y no me vas a dejar mentir, en la televisión ya lo vemos. Ya niños de 3, 4, 5 años, de la edad que se pongan a ver la televisión, ya ven mujeres disfrazadas de animalitos. Esta industria ha utilizado ese poder válgase la redundancia, tan influyente y tan poderoso que es la psicología. No te tienes que sentar a ver una película pornográfica para que tú veas a la mujer no como ser humano, sino como un animalito. Ya disfrazan a la mujer de manera, tan vulgar. Vemos en los concursos, vemos a mujeres voluptuosas disfrazadas de animalitos con orejitas. Vemos a mujeres vestidas con esos animalitos graciosos, pero no queda ahí. Hay algunas revistas que disfrazan a las mujeres como juegos. Los ponen como ese juego que el hombre va a alcanzar. Vemos propiamente jóvenes que dicen, bueno, es que yo voy a anotar con esa chica. ¿Tú de dónde crees que salen esos conceptos? Y yo creo que probablemente si tú tuviste, ese ambiente de escuela, puedes escuchar a tus compañeros, o quizás puedes escuchar a tus amigos que dicen, es que yo voy a anotar en esa mujer. Vemos lo que la industria de la pornografía ha metido en el ámbito natural, en donde vivimos. Y no necesariamente, lo vuelvo a recalcar, te tienes que sentar a ver una película pornográfica. Hay otra mentira que propiamente nos ponen, dice que las mujeres nos ponen como una propiedad. Y yo creo que eso se te va a venir rápidamente a la mente. ¿Cuándo ponen a la mujer como una propiedad? Cuando vemos comerciales de un auto lujoso, inmediatamente puedes ver a la mujer al lado, una mujer hermosa, de hermoso cuerpo, de hermoso rostro, y lo ponen ahí, al lado del auto. ¿Sabes qué mensaje nos están mandando? Que si tú tienes ese auto, puedes tener a la mujer. Nos están poniendo como una propiedad, como un objeto a alcanzar. Nos están dando, ese valor tan devaluado, y lastimosamente, aún siendo mujeres, lo adquirimos. ¿Por qué? Porque sutilmente nos están dando el mensaje de que si tú ves a un varón con un auto lujoso, es digno de ti. Las relaciones, amada hermana, amada amiga, las relaciones no se basan en el poder adquisitivo, ni siquiera en el sexo.
Las relaciones se basan en esa relación de compromiso, de amor, de comprensión. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y sutilmente vemos a mujeres que dicen, no, es que yo soy libre porque yo tengo un trabajo, yo soy autosuficiente. Déjame decirte que si tú estás cayendo en uno de estos errores, estás siendo esclava de lo que el enemigo nos ha mandado a través de mensajes, pero que quizás no nos damos cuenta. Hace unos años, y yo creo que todavía es muy influyente esta mujer, una mujer de música grupera que falleció en un accidente. Veíamos mujeres en las calles, reflejo totalmente de ellas. Un ejemplo a seguir era, yo creo que no, era una mujer que en su vida familiar era un desastre, era un caos, pero las mujeres, agarrando ese ejemplo erróneo, la tomaban y reflejaban en su vida. Y hoy en día todavía hay mujeres que dicen, es que yo me parezco a ella por el carácter. No te equivoques. Carácter no es ir en contra de todo lo que esté o todo lo estipulado. Carácter precisamente es agarrar lo que la palabra de Dios nos dice y ser mujeres íntegras de compromiso. Hoy cuántas mujeres vemos y dicen, no, es que es mejor unirse y el papel de nada sirve. Déjame decirte que estás equivocada. Lo que tú tienes miedo, si tú tienes esa idea, lo que tú tienes miedo es al compromiso. Y el compromiso habla bien de una mujer. Hay otras mentiras que nos han mandado, esta industria, y dice que el valor de una mujer depende de su cuerpo. ¿Cuántas veces no nos hemos visto preocupadas de cómo nos vemos, de cuál es nuestra apariencia? Y con eso no te estoy diciendo que tú descuides tu apariencia, pero sí te estoy diciendo que no le des un valor supremo a eso. Que no te esclavices de cómo te ves, siéntete hermosa. Seas de talla mediana, de talla grande, de talla chica, seas bajita, alta. Quiérete, por lo que Dios ha hecho en ti. No vas a basar, tus éxitos en lo que vas a lograr en tu apariencia. No, basa tus éxitos en el amor que has logrado de quienes te rodean. Si ves que estás amada de amor, siéntete grande. Siéntete esa mujer exitosa. Pero si ves que a tu alrededor has acumulado odios, has acumulado pleitos, hay algo que está fallando. Mira, hay otra parte que también a mí, precisamente yéndome a este tema de que yo veía esos videos, me ponían mucho esos poquitos en rojo y dice que las mujeres deben de ser humilladas. No sé si te has dado cuenta, la música hoy nos ha bombardeado, esos corridos. Ve el valor que le han dado a la mujer. Ve el valor tan humillante, solamente nos dan ese valor de objeto sexual, de me sirves para un rato y te desecho. Yo no acostumbro a escuchar esta música, pero en ocasiones me ha tocado escucharla porque es muy recurrente, donde vayas la escuchas. Y yo escuchaba en una ocasión, una canción acerca de cómo se despreciaba a la mujer, a cómo decía que había encontrado a alguien más que le hacía mejor, sentirse mejor en todo el ámbito. Este hombre le daba el valor al sexo, pero nunca a las relaciones. El mundo hoy en día, mujer, yo te digo a ti, hoy en día nos ha bombardeado de mensajes equivocados y erróneos. Jesucristo nunca nos ha querido someter, como dicen eso, como dicen algunas mujeres. Jesucristo nos ha querido hacer libres, nos ha querido ser mujeres íntegras, con valores. Y el mundo nos ha querido someter, nos ha querido dar un valor de objeto sexual, nos ha querido dar un valor solamente como juguete, nos ha tratado de denigrar. Amada hermana, amada amiga, si todavía te has negado a recibir a Cristo, yo te digo, conócelo. Y no te estoy invitando a que conozcas una religión, no, conoce a Cristo, a ese Cristo que vino y te dijo, tú vales. Y te van a cuidar como el vaso más frágil. Con eso, bueno, creo que es un tema muy complicado, es un tema muy complejo. Para mí, que soy mujer, decirlo es un tema extremadamente complejo. Pero bueno, espero en futuros programas quizás traerlo más amplio, traer esos textos bíblicos donde Cristo nos da ese valor como mujer y estar atentos. Cuidado. Ver pornografía no solamente sentarte a ver una película 3X, no.
aún en la televisión ya estamos viendo esos mensajes. A darle ese valor, a enseñarle a nuestros varones, a nuestros hijos, a darle ese valor de la mujer, lo que realmente merece, lo que realmente Cristo dice que somos. Y mujeres, a darnos ese valor como mujeres también, ya no a permitir más que nos traten como ese objeto sexual, ya no más. Que este próximo año, este próximo 8 de marzo, tú digas, sí, estoy celebrando de verdad estoy celebrando el Día Internacional de la Mujer, porque Cristo me ha hecho verdaderamente libre de todo lo que me esclavizaba. Amada iglesia, este ha sido el mensaje que hoy he traído. Espero que haya sido edificante para tu vida. Y bueno, seguimos en radio y TV, Vida con Propósito. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, semejada a la vida secular, a lo que estamos viviendo todos los días. Los mensajes subliminales que día con día tenemos en la televisión, bueno, pues sí, hay que tener cuidado porque cada día nuestros hijos ahora sí que absorben porquería tras porquería, ¿no? Y nosotros mismos no estamos exentos porque pues estamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces, así es, estar alertas nada más. Gracias. ¿Y ese tema lo va a seguir ampliando o va a quedar? Yo creo que sí lo voy a traer más amplio, bueno, porque ahorita lo uní a lo que es la pornografía, pero hay tantas cosas que lo puedes conllevar a otros lados, ¿no? Sí, hasta disfrutar en una disyuntiva, a ver hasta dónde nos lleva nuestra hermana Silvia con ese tema. Lo estuve escuchando y la verdad se me hace interesante. Gracias. Que Dios me la bendiga mucho, y Dios me siga usando y que les pueda llevar al conocimiento, dice la palabra de Dios misma, dice, escudriñad las escrituras, pues en ellas encontraréis la vida eterna. Y un alma sin ciencia es un alma muerta. Entonces tenemos que seguir haciendo ciencia, tenemos que seguir buscando de la palabra de Dios, escudriñando, escrutinio, estudiarla para conocer qué es lo que enseña, ¿va? La hermana se prepara, ¿va? A conciencia en la semana y busca, ¿va? Este conocimiento para que podamos entender y ver otra perspectiva enfocada a la palabra de Dios. Bueno, pues esta tarde, ¿verdad? Porque ya rebasamos el mediodía, ¿va? Pero tenemos la palabra del Señor con un pastor que pues es de nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Pero que él está aquí en Guerrero, en México, compartiendo la palabra de Dios desde hace varios años y lo tenemos aquí para la palabra de Dios siempre. Esa es la temática de nuestro hermano que ha entrado en el Señor Jesucristo y le ha servido. ¿Cuántos años tienes sirviendo, hermano? Tengo desde los 18 años, empecé el ministerio allá en Guatemala y aquí en México voy a cumplir 5 años. 5 años. En el ministerio. En el Ocotito, ¿verdad? En el Ocotito. Ahí tiene una iglesia el pastor Ever, ¿verdad? En el Ocotito y pues está trabajando muy fuerte para levantar, ¿verdad? La obra del Señor y mantener el estandarte de Cristo. Amén. Con una, ahora sí que vertical, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es, hermano Ulises. ¿De qué parte de Guatemala eres, pastor? Somos del departamento de Chimaltenango, específicamente de un pueblo que se llama Tecpan. 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 Acá es con acento y allá es con acento, sin acento, ¿ah? Se cambia nada más, acá hay un Tecpan de Galeana, ¿verdad? Así y allá es Tecpan. Y bueno, pues cambia, ¿verdad? Pero somos ahora sí que un mestizaje, ¿verdad? Único, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues hoy nos trae la palabra el pastor, ¿verdad? De aquí del Ocotito, donde él está ministrando, pero él viene desde Guatemala y ha estado aquí sirviéndole al Señor. Y yo deseo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo obre y use tu vida para transmitir y comunicar, ¿verdad? Para las naciones y para todos aquellos que nos ven en vivo y que nos ven diferido, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Gracias para todos los que lo ven y esperemos que usted que está viendo también de alguna forma puede invitar también a sus amigos, puede invitar a nuevos televidentes que puedan ver este programa que ha sido de bendición para usted. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que he titulado Una cuestión de motivos. Está basado en un pasaje que nosotros podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses. Pero antes de iniciar queremos hacer una oración, ¿verdad? Y queremos que usted ahí donde esté también pueda hacer esta oración de tal forma que el Espíritu Santo pueda traer vida a nuestros corazones en esta hora. Así que oramos, Señor, te pedimos en esta hora que a través de tu Espíritu nos enseñes, nos reveles tu palabra y que
a través de tu palabra nuestras vidas puedan ser cambiadas, puedan ser transformadas. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú cambies y tú obres, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Cuando nosotros estudiamos un momento la palabra, encontramos nosotros una iglesia que se llama Tesalónicas, la iglesia de Tesalónicas. Y fue una de las iglesias que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Y él tuvo que partir de alguna forma por la persecución en cuanto al cristianismo, y él tuvo que huir. De hecho, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 que él tuvo que salir de una forma inesperada, apresurada por la persecución que había sobre los cristianos. La iglesia era una iglesia muy nueva, una iglesia que Pablo había fundado, y ahora que Pablo no se encontraba en ese lugar, la iglesia de Tesalónicas escribe algunas preguntas, o escribe quizás algunas cartas al apóstol, hablando acerca de algunos temas relevantes que estaban pasando dentro de esta iglesia joven. Y entonces Pablo escribe la primera carta que nosotros podemos encontrar en la palabra, que es la primera carta de Tesalonicenses. Y podemos hallar nosotros dentro de esta carta algunos principios que yo creo que como cristianos necesitamos saber. Quizás haciendo un pequeño paréntesis, si usted quiere recibir esta serie de estudios, quizás nos pueda buscar usted en Facebook con el nombre de Evertian, y para que nosotros podamos enviarles este estudio. Hace algunos días estuvimos haciendo una serie de predicaciones sobre Primera de Tesalonicenses y lo titulamos "Cómo vivir una vida trascendente en un mundo transitorio". Y dentro de esta serie es que vamos a hablar este tema que titulamos "Una cuestión de motivos". Y refiriéndose a todo esto, es que detrás de cada acción siempre hay motivos. Y muchas veces algunas acciones aunque las acciones son buenas, pero muchas veces se hacen con motivos incorrectos. De hecho, encontramos un ejemplo allí en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18, donde el apóstol Pablo dice que muchos predican a Cristo, ¿verdad?, con motivos incorrectos, quizás buscando un nombre, buscando fama, buscando recursos económicos. Pero Pablo, de alguna otra forma, él describe que el evangelio o la predicación o el mensaje de Cristo siempre se lleva a cabo, aún a pesar de que las personas que lo lleven a cabo tengan motivos incorrectos. Ahora, hablando acerca de estos motivos incorrectos, aún a pesar de que muchas veces nosotros podemos actuar o hacer cosas correctas, pero con motivos incorrectos delante de Dios, esto es desagradable. Cuando los motivos son correctos, aún en medio de las dificultades, sin que nuestro carácter se corrompa, entonces, mis amados hermanos, nosotros podemos llevar buenos frutos. Y en este libro específicamente, en esta carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, encontramos un capítulo, el capítulo número 2. Allí en el segundo capítulo de esta carta, encontramos cómo Pablo hace referencia de su ministerio. Y él, de alguna forma, él está defendiendo su ministerio desde la perspectiva de él, de su ministerio, desde su perspectiva de él, desde la perspectiva de los tesalonicenses, pero también desde la perspectiva de Dios. Esto es interesante porque cuando somos cuestionados muchas veces por nuestras acciones, o somos cuestionados en muchas ocasiones, a veces lo único que ponemos son nuestras propias justificaciones. Pero cuando nosotros vamos y leemos esta carta, nosotros podemos encontrar que todo lo que Pablo hacía
lo hacía y era motivado desde una palabra muy sencilla, el amor. Y entonces él defiende su ministerio desde la perspectiva de él, desde la perspectiva de los tesalonicenses, pero también desde la perspectiva de Dios. Los motivos incorrectos no se pueden esconder, al igual que los motivos correctos. Así que no importa todo lo que hagamos, a pesar de que hagamos cosas buenas, en nuestro corazón siempre se va a reflejar realmente, o en nuestro exterior siempre se va a reflejar los motivos por las cuales muchas veces hacemos ciertas acciones. Y bueno, dentro de este pasaje que vamos a estudiar, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12, encontramos 3 puntos o 3 principios fundamentales o que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida como creyentes. El primer punto es que en nuestra vida debemos de tener sanos propósitos. Como creyentes, ¿verdad? Nosotros como cristianos, los que predicamos, los que hablamos de Cristo, tenemos que tener sanos propósitos. También específicamente esto no solo resulta en nosotros los que predicamos, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Realmente tenemos que aprender a tener sanos propósitos. Podemos leer ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y hay algo que nosotros podemos encontrar en estos 2 versículos, y es lo siguiente: es que no hay fracaso cuando avanzamos en medio de la oposición del evangelio. Nosotros no podemos hallar fracasos cuando hay oposición en cuanto a la predicación del evangelio. Es lo que Pablo nos dice en ese pasaje. De hecho, él utiliza la palabra que no resultó vana. La visita de Pablo a esa ciudad trajo un resultado de tremenda bendición. De hecho, usted puede leer en Hechos capítulo 17, donde se expresa una de las frases quizás más famosas en cuanto al cristianismo. Cuando vieron que llegó Pablo y todo el equipo misionero que acompañaba a Pablo, al ver a Pablo dijeron: estos son los que vuelven loco al mundo, estos son los que trastornan al mundo. En otras palabras, Pablo llegó a hacer una revolución en esa ciudad. Entonces, el ministerio de Pablo lo podemos ver desde este primer versículo, que su llegada a esa ciudad no fue en vano, sino que trajo fruto. Y luego podemos notar nosotros en el versículo 12 que hubo mucha oposición. La Biblia dice en el versículo 2, al final dice para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En una versión dice, en la NBI dice: nosotros recibimos insultos, nos maltrataron. En la traducción actual dice: nos insultaron y nos maltrataron. Y nosotros podemos entonces ver que en estos primeros versículos, que aún a pesar de la oposición que Pablo tenía dentro de esa ciudad, al parecer los motivos que él llevaba de predicar, de extender el evangelio, eran motivos puros, de tal forma que él pudo soportar la oposición o las pruebas o los maltratos, o pudo soportar aún también los ultrajos que ellos pasaron. De hecho, los metieron en la cárcel cuando llegaron a la ciudad de Filipos a predicar. Luego pasaron a Tesalonicenses, y la Biblia dice en el capítulo 17 que salió una multitud para golpearlos, para tomarles. Pero él soportó porque sus motivaciones eran correctas.
Nuestros motivos deben de ser siempre agradar a Dios en medio de todo lo que realicemos. De lo contrario, son impuros. Entonces, todo lo que nosotros realizamos en nuestro trabajo, en la familia, en las relaciones con nuestras amistades, en la iglesia, realmente todo lo que hacemos debe siempre un anhelo de querer agradar a Dios en todo, en todo. De lo contrario, entonces van a ser motivos impuros. En el versículo 3, escuche cómo dice lo que dice la palabra. Porque nuestra exhortación, dice, no procedió. En otras palabras, en el original, en el texto original, lo que nos está diciendo es que la motivación, ¿verdad?, de la predicación de Pablo se originó de un corazón transformado y renovado por el Espíritu. Pero en esta parte del versículo 3 describe quizás de dónde procede las motivaciones incorrectas. Y ustedes pueden notar ahí en la Biblia diciendo, porque nuestra exhortación, dice, no procedió, dice, del error ni de la impureza, ni fue por engaño. En otras palabras, ¿de dónde surgen las motivaciones incorrectas? Aún a pesar de que las acciones que realicemos sean buenas, nosotros siempre hay motivos por los cuales las realizamos. Pero ¿de dónde proceden esas motivaciones incorrectas? Pablo describe de dónde se origina. Número uno, se origina de un corazón lleno de error. Cuando como cristianos que somos, realmente no hemos sido transformados de la verdad, vamos a estar errados y podemos tener quizás conceptos, ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero al tener un corazón errado, vamos nosotros a tener motivos incorrectos al realizar ciertas acciones. Luego la Biblia dice más adelante, en esta misma parte dice, y ni siquiera de la impureza. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios diciendo que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. En otras palabras, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón de toda impureza. Tenemos que limpiar nuestro corazón de toda impureza. De allí se origina entonces los malos motivos, de un corazón errado y de un corazón lleno de impureza. Y note usted allí en la palabra de Dios, en el versículo 3, cómo la parte de tener un corazón errado y un corazón lleno de impureza, podemos nosotros podemos nosotros ver los resultados. Número uno, encontramos allí en el versículo 3 diciendo, y ni fue por engaño. Cuando nosotros tenemos un corazón errado o un corazón lleno de impureza, lo primero que nosotros buscamos es engañar a las personas, aun a pesar de que nuestras acciones sean buenas, aun a pesar de que lo que yo quiera hacer por alguien más en apariencia pueda ser algo bueno. Pero detrás de todo siempre es querer engañar a las personas. Versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricias. Otra de las razones del por qué muchas personas hacen quizás algunas acciones buenas es por puramente avaricia, por ver qué beneficios pueden encontrar. Y la Biblia claramente podemos nosotros ver esto, que Dios rechaza esta parte de la motivación. Y tenemos que entonces revisar nosotros nuestro corazón, revisar por qué hacemos las cosas, por qué realizamos ciertas acciones. En este pasaje entonces podemos hallar que muchas de las veces el resultado de tener un corazón errado, el resultado de tener un corazón lleno de impureza, es el querer engañar a las personas, un corazón lleno de avaricia. Y tercero, es que nosotros buscamos el aplauso o buscamos la gloria de los hombres. De hecho,
El apóstol Pablo también escribe una carta lleno de amor a la iglesia de Filipenses, y él dice: ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y la palabra sentir nos está hablando de una actitud, que yo pueda tener la misma actitud de Cristo, es decir, de humillarme delante de Dios sin buscar y hacer las cosas, servir a mi hermano, servir a la gente sin buscar el aplauso o sin buscar la gloria. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje. El salmista David, en el Salmo 119, versículo 1, dice: tú me has examinado y me has conocido. Algo que nosotros tenemos que tener claro es que Dios nos conoce tal y como nosotros somos, o lo que hay dentro de nosotros. Podemos quizás engañar a la gente con las cosas buenas o con las actividades, con una apariencia de bendición, si lo podemos llamar de esa forma, pero Dios conoce las motivaciones por las cuales muchas veces realizamos ciertas acciones. Y por eso David, el rey David dijo: tú me has examinado y me has conocido. Y yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos caído en este lazo, porque muchas veces hemos caído en el lazo del enemigo al correr tras la avaricia o la gloria de los hombres. Hoy podemos notar nosotros de alguna otra forma cómo realmente esta actitud está dañando relaciones, está dañando iglesias, está dañando familias, está dañando matrimonios, está dañando realmente nuestra sociedad. Y entonces tenemos que realmente renovar nuestro corazón, ser transformado por el Espíritu, para que todo lo que hagamos realmente sea algo para agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 4, escuche lo que la Biblia dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar al hombre, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En otras palabras, Pablo se está defendiendo quizás de ciertas acusaciones que la misma iglesia le estaba acusando, quizás en un asunto de avaricia, quizás en un asunto de buscar la gloria de la gente. Pero Pablo está defendiendo su ministerio desde su perspectiva en este pasaje, y él está diciendo: yo fui llamado por Dios, pero fui aprobado por Dios para predicar el evangelio. Un corazón que siempre busca, o nosotros tenemos que buscar o tener un corazón que siempre busca agradar a Dios. Y versículo 5, escuche lo que la Biblia dice en esta parte. Al final, versículo 5 dice: y Dios es testigo. En otras palabras, Pablo está poniendo a Dios como su testigo de su caminar. Si hay alguien que realmente puede conocer nuestras vidas, realmente es Dios. Y si hay alguien que realmente conoce los motivos que hay dentro de su corazón, de tal forma que usted realiza ciertas acciones, es Dios. Y en muchas ocasiones quizás nos han acusado de muchas injusticias, pero el que conoce realmente nuestro corazón es Dios. Y entonces Pablo está defendiendo su ministerio desde su perspectiva, pero también desde la perspectiva de Dios. Y entonces nosotros podemos encontrar aquí algunos principios para nuestras vidas. Número 1, realmente tenemos que aprender a examinar nuestro corazón. Realmente lo que hacemos, al parecer, aún dentro del ministerio, quizás muchas veces anhelamos un ministerio, o muchas veces anhelamos estar en cualquier ministerio. Los jóvenes que anhelan muchas veces querer estar en un ministerio de alabanza, pero con motivos incorrectos. Un ejemplo, hace algunos días, dentro de la iglesia, estaba yo con algunos jóvenes que apenas están entrando dentro del ministerio de la alabanza. Entonces hicieron una invitación de ir a ministrar a otro lugar. Y entonces yo pude notar la motivación
quizás de los jóvenes de querer ir quizás a la iglesia donde ellos estaban. No, su motivación no era ir a adorar, a exaltar el nombre de Dios, sino su motivación era poder agradar a alguien más. Y entonces podemos nosotros ver que muchas veces podemos hacer ciertas acciones que al parecer como que realmente glorifica a Dios, pero nuestras motivaciones realmente son incorrectas. Y por eso Pablo defiende en esta parte su ministerio. El segundo punto que nosotros podemos hallar del versículo 6 al versículo 10, perdón, del versículo 7 al versículo 10, es que nosotros tenemos que vivir una vida de forma genuina con las personas, motivado por el amor. De hecho, nosotros podemos encontrar ciertas palabras dentro del versículo, como dentro de estos versículos. En el versículo 7, la Biblia dice ahí, fuimos tiernos. Y esta palabrita, fuimos tiernos, significa fuimos amables, fuimos dulces, fuimos gentiles. Y luego más adelante dice, como una madre que cuida con ternura a sus hijos. Y entonces Pablo está poniendo aquí la motivación, el hecho de cómo ellos amaban de una forma especial a la iglesia de Tesalonicenses. Y él describe entonces su amor hacia ellos como el amor de una madre hacia sus hijos. El versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Otra vez podemos encontrar en este pasaje la motivación de Pablo, la motivación de su predicación, la motivación de su sufrimiento, la motivación de querer hablar de Cristo a las familias, era su amor. Versículo 8, en la segunda parte también dice, también nuestras propias vidas. En otras palabras, que el apóstol Pablo estaba dispuesto a entregar su propia vida por la iglesia, de tal forma que ellos pudiesen recibir el evangelio de Cristo. Versículo 8 al final dice, tanto hemos llegado, dice, a querernos. Nosotros entonces podemos hallar en estos pasajes del versículo 7 al versículo 8 que la motivación correcta o la motivación de Pablo de haber predicado en Tesalónicas o en esa ciudad era el amor. Número uno, el amor que tenía a Dios, el haber recibido un llamado. Por eso en el versículo 1 Pablo dice, nosotros fuimos llamados por Dios, fuimos llamados por Cristo. Y entonces podemos nosotros hallar que él tenía dentro de su corazón, él era motivado a predicar, a hablar de Cristo. Número uno, porque amaba a Dios y porque también amaba a la iglesia donde se encontraba. Y quizás aquí es que nosotros podemos ver hoy en día que nadie hace algo ahora por las personas sin ningún tipo de interés. Nadie nace realmente, por lo general todos buscamos un interés en todo lo que hacemos. A veces queremos tener cierta amistad con alguien, no por cómo es, sino porque quizás esta persona, ¿verdad? Allí podemos nosotros quizás hallar algo. Y entonces, por lo general, muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos buscando un interés propio, un interés de nosotros. El mundo está completamente corrompido por el ego, aún dentro de las familias, dentro de los matrimonios, dentro de las amistades. Si nosotros hiciéramos todo, pero con la motivación del amor, quizás las cosas cambiarían. Si los matrimonios, quizás hay muchos matrimonios hoy en día donde ya no hacen las cosas motivadas por el amor, sino por una obligación de decir, bueno, pues ya estoy casado, ¿verdad? Ya no hay de otra, de ir y trabajar y de proveer. Y entonces ya no hay una motivación de decir, bueno, mi motivación de traer el alimento, de ir a trabajar todas las mañanas es el amor. Y cuando realmente la motivación de todo lo que hacemos es el amor, al parecer resulta en buenos resultados y en un buen fruto para nosotros. Cuando hacemos algo por nuestros padres, por el esposo, la esposa, los hijos, por nuestros hermanos en Cristo, deberíamos primero pensar cuál es nuestra motivación.
¿Cuál es la motivación de usted por la cual usted realiza ciertas acciones? Al parecer Pablo, en el versículo, podemos notar ahí en el versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero el versículo 6, usted puede leerlo ahí, dice, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, como apóstoles de Cristo teníamos derecho de ciertas exigencias. En otras palabras, el apóstol Pablo no buscó la parte de la economía, no buscó la gloria de los tesalonicenses, sino lo único que buscó él es que el nombre de Cristo sea proclamado. Pero Pablo aquí está diciendo, nosotros teníamos ciertos derechos, pero no exigimos. Y aquí es donde nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que aun a pesar de que hayan ciertos derechos en nuestras vidas, cuando nuestro motivo o la motivación que nos lleva a hacer las acciones es el amor, al parecer todo cambia. Y entonces nosotros podemos ver realmente los frutos de esas motivaciones. Ya estamos por terminar. Del versículo 10 al 12, el apóstol Pablo nos enseña un principio muy relevante para nosotros, y quizás como iglesia o como creyentes lo hemos nosotros quizás desviado por algún lado, lo hemos dejado por algún lado. Y Dios nos pide que vivamos una vida digna para Él. Y nosotros tenemos que aprender a tener una vida digna delante de Dios en un mundo donde todo es relativo. Por eso nosotros podemos hallar en el versículo 10, dice, vosotros sois testigos. Ahora está apelando desde la perspectiva de los tesalonicenses. Y él está diciendo, ustedes conocen mi persona. Y dice el versículo, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí nosotros podemos encontrar una conducta irreprensible, una fe digna de imitar. Y describe tres palabras. Pablo describe de esta forma en el versículo 10 diciendo, cuán santa. Y cuando habla de santa, está hablando de que sus motivaciones fueron puros. Y luego dice, cuán justas, que sus acciones fueron correctas. Y luego dice en la última parte, versículo 10, dice, e irreprensible, que en otras palabras, que nadie puede culparlo de algo. Ni siquiera el apóstol Pablo se sentía culpable, porque él apela ahora desde la perspectiva de llevar una vida digna, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Ahora, pensando en esto, en un mundo lleno de relativismo, donde la gente define lo que es bueno y lo que es malo, nosotros muchas veces somos motivados o somos guiados por eso. Al vivir en un mundo cambiante, no hay modelos de una vida intachable. Porque ahora nosotros podemos ver en la sociedad, en el mundo, donde la sociedad define qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y entonces, al no tener un modelo intachable o un modelo digno de imitar, lo único que realmente como creyentes, donde nosotros tenemos que buscar es ir a la palabra, y ahí vamos a hallar a Jesús y hallamos modelos como Pablo, que tuvo una vida intachable. Versículo 11 dice la palabra, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahora, aquí podemos encontrar en esta frase, como a Padre a sus hijos. La exhortación no tiene peso cuando no somos ejemplos de vida. No importa si lo que decimos sea correcto, si no modelamos lo que decimos, entonces no tiene peso, no tiene autoridad.
Y por eso Pablo utiliza esta frase como a padres, a hijos, porque el padre entonces es el modelo a seguir, el padre es el modelo a seguir a sus hijos. El padre no puede decirle a su hijo, no fumes, cuando él tiene un cigarro en la boca. Entonces la exhortación que Pablo hace en esta parte, es decir, yo voy a hablar y voy a exhortar porque he sido un modelo para ustedes. Y luego dice más adelante, tanto Pablo como Silas y Timoteos, que eran los padres espirituales, pero tuvieron una vida irreprensible delante de Dios. Y terminamos, versículo 12 dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. El mundo, los amigos, las escuelas, al ser tan cambiantes en su conducta, no pueden definir la forma de vida que usted debe de tener, ni siquiera sus motivaciones. Por eso el apóstol Pablo dice, lleven una vida que Dios considere digna. El único que va a poner parámetros de que es una vida digna no va a ser la sociedad, sino va a ser Dios. Y termina diciendo con una frase, el Dios o Él, dice, nos llamó a su reino y gloria. Este mundo en el cual nosotros vivimos es transitorio. Y Dios nos ha llamado a un reino eterno. Así que tenemos que aprender a vivir como Dios quiere. Y aprender a hacer las cosas con las motivaciones correctas. Yo los invito, hermanos, a que nosotros podamos reflexionar en este pasaje. Y quizás hoy fuimos muy rápido estudiando este pasaje, pero queremos que usted a través de este pasaje, usted pueda realmente revisar su forma de vivir, su forma de cómo está llevando quizás su matrimonio, sus relaciones, en su trabajo, cuáles son sus motivaciones. El apóstol Pablo escribe quizás una de las frases más famosas en las iglesias, donde dice que todo lo que hagamos, todo lo que realicemos, lo hagamos no para los hombres, sino para Dios. Esto significa entonces que tenemos que cambiar desde dentro, desde nuestras motivaciones, para que lo que hagamos, para que lo que la gente vea realmente sea una vida que realmente agrade a Dios. Así que para mí fue una bendición estar aquí con ustedes, y queremos orar en esta tarde, y que el Señor a través de esta palabra cambie quizás ciertas cosas en nuestros corazones, hermanos. Oramos y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas a todos los que nos están viendo, Señor. Que abras los cielos sobre sus vidas, que derrames de tu espíritu sobre ellos, pero sobre todo, Señor, que esta palabra sea una palabra que hayamos escuchado con fe, y sea una palabra, Señor, que transforme nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que damos lugar a que quede impresa en los corazones de todos aquellos oyentes, en nosotros que estamos aquí también. Y pues le damos gracias a Dios por su vida, y que amén, no sea la primera ni la última vez que nos visite aquí a compartir la palabra. Y bueno, sabemos que esto es para comunicar de Cristo, para conquistar a las naciones. Bueno, pues darle las gracias a todos aquellos que nos ven en vivo, a todos aquellos que nos ven diferido. Esperen, vamos a despedir el programa, hermano, gracias, sí. Vamos a despedirlo de una vez. Y estamos ya terminando esta emisión de este sábado 12 de marzo, ¿verdad? De 2016, y gracias a Dios porque, bueno, esperamos que esto quede para la posteridad, porque YouTube pues es un mar de conocimiento bueno, y también tiene conocimiento malo, porque hay mucha porquería también, pero nosotros ahí estamos levantando el estandarte de Cristo, y estamos enseñando, mostrando la buena nueva de salvación y lo que Dios puede hacer en su vida, en todos aquellos que tienen enfermedades, problemas. Gracias a Dios. Gloria a Dios por ello, y bueno, gracias en esta tarde, que Dios les bendiga y pasen un bonito fin de semana con la familia. La familia es lo más importante, que Dios les guarde. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios.